¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una comparativa de los campeones de las grandes ligas. Ya en videos anteriores te he mostrado cómo he empezado a analizar esta información, principalmente del Barcelona, que ganó la liga hace algunos días. Y en esta ocasión se va a hacer esta comparativa, pero con los jugadores, las estadísticas que dejaron los jugadores del Bayern Múnich, que también ya tiene un ratito que fueron campeones, pero basándonos en la actual temporada, que es la 2025-2026, suena bastante interesante y se ve muy interesante cómo se puede hacer esta analítica. Bien, antes de pasar a las gráficas y a los datos, me gustaría compartir contigo cómo está hecha la limpieza para poder proyectar esto, bueno, utilizando Golang y generando nuestro servidor gRPC para poder servir esta información, conectarnos a DB, servir la información y después consumirla mediante otro código en Golang que nos pueda mandar esta información a nuestro navegador, ya sea mediante una API Data, una API de datos, o de alguna otra manera, ¿no? Consumiendo directamente sin generar nuestra API, nuestra API Data. Pero lo importante es que si vas a generar esta API Data, puedas consumir la información mediante Streamlit, mediante JavaScript o alguna otra herramienta o algún otro lenguaje que te permita consumir esta información mediante dashboards interactivos, mediante un front bastante potente y bastante bien construido, ¿no? Bueno, entonces... Voy a copiar aquí la consulta para que puedas ver los datos limpios. Lo único es que voy a parar en mi servidor porque únicamente se puede hacer una conexión hacia DocDB y para que no me devuelva algún tipo de error. Ok, bien, entonces, ¿qué es lo que le estamos mandando a nuestro cliente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver el usuario final? Bien, se le está mandando los datos del nombre del jugador, su nación, su nacionalidad. Esta nacionalidad ya en videos anteriores te estuve dando el paso a paso de cómo generar esta limpieza, esta calidad en el dato para poder consumir la información de una manera más sencilla y nuestras decisiones hacia negocio de cara a la analítica que estemos realizando sean las más redituables posibles. También se tiene el campo de posición. De position, aquí vamos a encontrar que tenemos, no sé, el caso de Eric García, que puede jugar como defensa o como mediocampista, defender o midfielder. En este caso todavía no he pensado en cómo aterrizarlo, pero por el momento lo voy a dejar de esta manera, en donde si domina más posiciones dentro del campo, dejárselas para ver cuántos jugadores más puede haber con este dominio de habilidades, ¿no? Ya sea jugando como defensor o como mediocampista. La edad en días, los partidos jugados y el equipo, si es del Barcelona o del Bayern Múnich. Otro de los puntos bastante importantes del Data Quality o del Data Governance o al momento de generar nuestros Data Contracts es importante conocer cómo vamos a consumir la información y el tipo de dato que va a tener cada una de las columnas de las cuales nosotros vamos a consumir esta información. Si te das cuenta, en Player, de abajo tenemos que es varchar, nation varchar, position varchar, age, lo puse como int64, age days como int64, eh, matches played como int64 y el team como varchar. Esto también es una parte fundamental del Data Quality, establecer el tipo de dato con el cual vamos a estar trabajando para hacer
nuestra analítica sobre los datos que queremos hacer, que queremos explotar, sobre los datos que queremos explotar. Ok, bien, entonces esta es la información que vamos a estar explotando, así que ahora sí voy a salirme de aquí y te voy a explicar cómo está construido el código. Voy a levantar otra vez el servidor para que esté mandando mis datos, los datos hacia el cliente, ¿no? Que los reciba y se pueda proyectar en un dashboard, en el navegador. Ok, entonces aquí lo único que hice fue generar mi archivo proto con los campos que quiero consumir, que voy a estar analizando, que en este caso es el player, la nation, position, age days, MP, matches played y el equipo. Después de eso se tiene otro script el cual el cual tiene una función que hace la conexión hacia DuckDB y me retorna la conexión. Y tengo otro script de Golang donde ya viene toda la lógica para hacer la consulta a la base de datos, mandar los datos, mandar la información mediante eh, G, mediante gRPC mediante gRPC y bueno, hacer una impresión de esos datos haciendo un for para ver el estado de la información que se está mandando. Y aquí ya se está haciendo por qué puerto, bueno, el protocolo que está utilizando TCP, el puerto que se está utilizando y cuáles son las funciones que estamos ocupando después de que compilar nuestro archivo proto y mandarlo. Ok, y esta es el código, bueno, es el proyecto para poder consumir esa información. Nos conectamos hacia nuestro servidor mediante nuestro cliente, nos manda qué conexión establecida y aquí, bueno, justamente tenemos la impresión igual de lo que se está recibiendo, de los datos que se están recibiendo, como nuestro jugador, la nacionalidad, la posición, la edad en días, los partidos jugados y el equipo. Generamos le decimos que vamos a servir una ruta estática, la tengo por acá para la JS y el CSS. En el momento en que yo quiera ver el momento que yo quiera separar el código de mi HTML, de mi index, que está en mi HTML, el JavaScript, el CSS, y bueno, la generación de la API de datos, nuestra Data API, y la generación de nuestra ruta consumiendo el index, ¿no? Bueno, utilizando el index que va a estarse llenando dinámicamente con los datos que nos está enviando el servidor o que le estamos consultando al servidor. Bien, vamos a ver la Data API, esta Data API que la voy a poner de este lado, aquí, para que se vea. Entonces, esta se está en localhost API data, y aquí podemos ver cómo están llegando los datos, ¿no? Tenemos el player, la position, la nation, la position, el age days, MP y el equipo, ¿no? Entonces, son todos los datos después de hacer toda nuestra consulta, hacer todo este data quality, todo este data governance para poder consumir esta información y tener nuestro dashboard. Para ver nuestro dashboard del Squad Analytics. Ok, ahora sí. Vamos acá y ya este es el dashboard final. Aquí lo importante es que tenemos algunos filtros donde podemos elegir dos o más equipos. En este caso tengo únicamente registrados al Barcelona y al Bayern Múnich. Tenemos nuestro filtro de nación.
nuestro filtro de posición y la limpieza de los filtros. Ok, aquí hay una vista previa del lado izquierdo de los jugadores que estamos analizando. Tenemos que a Eric García, por ejemplo, que es del Barcelona, que es español, que puede jugar como defensa o mediocampista, tiene una edad de 25 años y los partidos que ha jugado hasta este momento han sido 33 partidos. Luego tenemos a Ferran Torres con 32 partidos. Aquí se hizo un ordenamiento de manera descendente, desde los que más han jugado partidos hasta los que menos han jugado partidos. Tenemos del Bayern Múnich a Michael Olise, que ha jugado 32 partidos, Dani Olmo 32 partidos con una edad de 28 años, Luis Díaz con una edad de 29 años y jugó en esta temporada 32 partidos. Normalmente los jugadores que pasan de los 30 partidos, como por ejemplo Harry Kane, que puede jugar como forward, delantero o midfielder, que tiene 32 años, ha jugado 31 partidos, eh, nos dice que son los más consistentes, ¿no? Para sus directores técnicos y para el club. Son los jugadores que más tienen confianza en ellos y por eso los vemos tan recurrentes y que juegan toda la temporada, toda la liga. Ahorita estamos hablando únicamente de las ligas que ya sea la Bundesliga o la Liga. Y, por ejemplo, Leon Goretzka, que tiene 31 años y ha jugado 31 partidos. Y bueno, ahora, del lado derecho tenemos este cubo de dispersión interactivo en tercera dimensión, que tenemos en el eje X la edad en años, tenemos en el eje Y la cantidad de partidos jugados y en el eje Z, la profundidad, la profundidad, ¿no? De campo, que es la posición del jugador, donde juega cada equipo. ¿Y qué es cada jugador en el equipo, en el terreno de juego? ¿Y qué es lo importante que vamos a destacar aquí? Que mientras más arriba del cubo nos vayamos, vamos a ver que hay algo interesante, que la edad del jugador está ligada en algunos casos con la cantidad de partidos que juega. También es cierto que hay jugadores muy jóvenes, como por ejemplo Lamine Yamal, que llegó a jugar 28 partidos, que tiene 18 años, pero la gran mayoría también, Lennart Karl, 18 años y jugó 26 partidos con el Bayern Múnich. Son muy contados. De ahí en fuera, la mayor cantidad de jugadores que tienen un gran número de partidos en esta temporada, apariciones en partidos en esta temporada, superan los 20 años. Y aquí lo vamos a ver en el cubo. Bien, vamos a ver este caso, el caso de Ferran Torres. Tenemos que es jugador del Barcelona, es español, 26 años, 32 partidos y juega como delantero. Vamos a ver el puntito azul y la bolita azul, que cada una de las bolas y los colores representa a cada uno de los jugadores dependiendo del equipo, del club, si es el Bayern o el Barcelona. Tenemos, por ejemplo, a Nicolas Jackson del Bayern Múnich, que es de Senegal, con 24 años. Ha jugado 23 partidos y que juega como delantero. De este lado vamos a ver, por ejemplo, que es Leonard Prescott. Lo voy a bajar para que lo puedas ver. Leonard Prescott del Bayern Múnich, que es alemán, con 16 años, no jugó ningún partido, pero su posición es portero. Y eso es interesante porque es muy difícil que los porteros puedan tener una gran regularidad, más siendo el tercer portero y con 16 años, porque pues, en clubes como por ejemplo el Bayern Múnich tienes a Manuel Neuer o a Ulrich, que son los más recurrentes, pero Leonard Prescott, bueno, estuvo presente, ¿no? Aunque sea en el banquillo y ya está vistoreado, pues, para ser uno de los porteros de prospectos futuros del club bávaro. Y bueno, vamos a ver el caso
Hiroki Ito del Bayern Múnich, que es japonés, con 27 años, ha jugado 16 partidos y es defensa. Por ejemplo, podemos ver a Marcus Rashford, que es inglés, juega en el Barcelona, 28 años, 31 apariciones y se puede desenvolver como mediocampista o forward winger, ¿no? O extremo. Entonces, eso es lo importante y por eso nos sirven las representaciones en tercera dimensión. Y también tenemos las métricas tradicionales, las gráficas tradicionales, donde aquí estamos filtrando por la mayor cantidad de partidos divididos entre el Barcelona y jugadores del Barcelona y del Bayern Múnich. Tenemos que Eric García es el que lidera. Todo este set de jugadores, ya sea del Barcelona o del Bayern Múnich, es el que ha sido más recurrente en el esquema táctico de Hansi Flick y a nivel europeo, con 33 partidos jugados, y el que menor aparece en este set de 20 jugadores ha sido Josip Stanisic del Bayern Múnich, que ha jugado 26 partidos. Ok, también podemos cambiar por edad. ¿Cuál es la edad de los jugadores? Aquí tenemos que Manuel Neuer del Bayern Múnich aparece con 40 años. Luego sigue Robert Lewandowski con 37 años, que ya se firmó que ya no va a formar parte del Fútbol Club Barcelona para la siguiente temporada. Y es lógico, con 37 años tenemos, por ejemplo, a Siensli, Siensli con 36 años, igual del Barcelona. Tenemos a Sven Ulrich, que es el segundo después de Manuel Neuer en el Bayern Múnich. También tenemos el conteo de las posiciones de campo que tenemos. Y, por ejemplo, del Barcelona tenemos en este de la SED con una posición de defensa a 10 jugadores, de mediocampistas a 10 del Bayern Múnich. Tenemos que los que más hay, abundan son los defensas y los mediocampistas con 15, defensas con 11 y mediocampistas con 15. Los que menos abundan bueno, es una composición entre mediocampistas y extremos o delanteros o wingers, que se les llama así, con uno también. Wingers y mediocampistas, bueno, son casi lo mismo, pero volteados, por eso no se puede hacer bien eh, la, la unión. Y otros de las posiciones o de las combinaciones de posiciones raras en el club bávaro es defensa con mediocampista, ¿no? Creo que el Barcelona, vamos a ver si nos aparece, también tiene un conteo de uno. Ok. Y cuando tenemos la distribución de la nación y como se puede ver, la gráfica se inclina más hacia los españoles del lado del Barcelona y hacia los alemanes del lado del Bayern Múnich. Y el segundo para el Bayern Múnich son los franceses con tres franceses, teniendo 19 alemanes, tres franceses, el Barcelona 23 españoles y los siguientes son los polacos, que hay dos, que son el Robert Lewandowski y Szczęsny. Entonces ahí se ve que en estos clubes, los clubes europeos, sí se eh, hace un mayor énfasis hacia la nacionalidad del jugador. En este caso, está más declinado la balanza hacia la nacionalidad local del equipo, como lo estamos viendo en estas gráficas. Y pues nada, ese es el análisis, la extracción de los datos. También voy a ir analizando más campeones para ver cuál es el comportamiento y qué es lo que los está ayudando a ser lo que son hoy, a ser los que son los mejores equipos del continente europeo en esta temporada 2025-2026 y lo que y la cultura que los ha llevado a ser los más grandes históricamente se debe a este tipo de estadísticas. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Si te gustó, dale like. Si quieres más análisis así,
Déjalo en los comentarios si quieres que analice más deportes, también más atletas, también los estaré analizando. Y pues nada, nos vemos en la siguiente.